Hoy vamos a estudiar la brujería, pero no tanto desde su realidad fenomenológica y sobre su apreciación moral desde la postura evidentemente católica, sino desde un punto de vista histórico, porque vamos a hablar de la brujería, de la Inquisición española, etcétera, que es un tema pues que interesa a mucha gente y sobre el que pesa la losa de una leyenda negrísima. Por eso vamos a entrar en este tema. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, conocido como Inquisición Española, fue fundado en el año 1478 por los Reyes Católicos. Bajo el control directo de la corona, esta Inquisición Española estaba encargada de mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Esta era la finalidad. La Inquisición Española fue única en su época, única porque no estaba dirigida por el Papa, como en otros países. El jefe de la Inquisición era el monarca español. La Inquisición Española tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa ya desde el siglo XII. Es decir, la institución inquisitorial no es una creación española, ¿no? Da la sensación cuando se habla de Inquisición española que solo hubo Inquisición en España y la hubo mucho antes en muchos otros países europeos. La primera Inquisición, de hecho, fue la episcopal, que fue creada por medio de una bula papal, ad abolendam, promulgada, fijaos ya, a finales del siglo XII por el Papa Lucio III como instrumento, sobre todo para combatir las herejías albigenses en el sur de Francia. Esta Inquisición estaba regida por el obispo de la diócesis, Inquisición episcopal. 50 años después, entre 1231 y 1233, el Papa Gregorio IX creó, mediante otra bula, Excommunicamus, la Inquisición pontificia ahora, que se estableció en varios reinos cristianos. Esta dependía del Papa. En la península ibérica, la Inquisición pontificia solo se instauró en la Corona de Aragón, donde los dominicos catalanes Raimundo de Peñafort, San Raimundo de Peñafort y Nicolás Eimeric fueron miembros de la misma. Su importancia se fue diluyendo con el tiempo y a mediados del siglo XV era ya una institución casi olvidada, aunque legalmente vigente. Pues bien, después aparece lo que es la Inquisición española, como decimos, en tiempo de los Reyes Católicos. La leyenda negra achaca a esta Inquisición española la muerte de miles de mujeres acusadas de brujería, que es a lo que vamos, al tema de la brujería principalmente. Estas cifras son cifras muy locas, ¿no? Y huérfanas de la más elemental documentación, movidas todas por un odio a lo español y por la misma leyenda negra. Los datos veraces tumban la historia de los enemigos del Imperio español. El sur de Europa en general, no solo España, el sur de Europa podríamos decir que permaneció casi ajeno a toda esa práctica, ¿no?, de penar con la muerte a las brujas. La Inquisición española, de hecho, solo condenó a la hoguera por brujería a 59 mujeres en España en los 125.000 procesos que llevó a cabo el Santo Oficio en 4 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Unos 125.000 procesos por diferentes penas, después veremos, ¿no?, los porcentajes, de los cuales solo 59 mujeres fueron a la hoguera. Todo esto se desprende de un trabajo realizado recientemente durante 4 años por 29 especialistas. Por ejemplo, los mismos datos nos aportan que en Portugal en el mismo periodo de tiempo fueron quemadas 4 mujeres, ¿no?, o en Italia 36. Es decir, que fue un fenómeno que en el sur de Europa fue casi anecdótico, teniendo en cuenta las cifras que veremos ahora del norte y el centro de Europa. Zugarramurdi es el mayor proceso
por brujería que se llevó a España que se llevó a cabo en España en estos 4 siglos, y se convirtió por eso en el proceso más grave de la Inquisición española contra la brujería. Según el hispanista británico Henry Kamen, esta excepción en la benigna, él la llama así, benigna transición de la Inquisición en relación con el tema de la brujería, de la Inquisición española, ¿no?, se explica por la influencia que tuvo la caza de brujas llevada a cabo en 1609 al otro lado de la frontera, de los Pirineos, por el juez Pierre de Lancre, en Francia, ya que el pánico hacia las brujas se trasladó desde el otro lado de los Pirineos a este de aquí, a los valles del norte de Navarra, y de aquí vino de alguna manera este proceso propiciado precisamente, ¿no?, por esta especie de paranoia que se apoderó de mucha gente por miedo a las brujas, miedo que estaba en la sociedad y en la gente más sencilla, especialmente en los pueblos. Pues bien, de esa manera se explica el proceso de Zugarramurdi, que es el más grande y casi singular en el sentido de los procesos dirigidos hacia las brujas. Por eso Kamen, de alguna manera, señala que es una excepción en lo que fueron los procesos generalmente pues, menos importantes, menos numerosos que en cualquier otro sitio. El antropólogo español Carmelo Lisontó Losana considera que la sentencia de Zugarramurdi fue más bien benigna. Solo 6 de las brujas, y por mantenerse pertinazmente en la herejía, fueron condenadas a la hoguera. Aunque hoy no la aprobemos, era la forma de proceder en aquel tiempo. Era normal en aquellos siglos si comparamos con los castigos impuestos en Europa, ¿no?, que consideraban evidentemente la brujería un mal supino. El hispanista francés Joseph Pérez afirma: si lo comparamos con los centenares de ejecuciones que se producen al mismo tiempo en territorio francés, al otro lado de los Pirineos, y esto lo dice Joseph Pérez, que es francés, este veredicto puede parecer clemente. En España nos resulta escandaloso, ¿no?, dice, pero es clemente en comparación con los juicios y los castigos aplicados en Francia, en Alemania, en los Países Bajos. En ese mismo periodo de tiempo, los tribunales, atentos, civiles, los tribunales civiles condenaron a 100.000 brujas en toda Europa, 100.000, en España 59, de las que 50.000 acabaron en la hoguera. De esas 100.000 que condenaron los tribunales civiles en Europa, 100.000 fueron condenadas, 50.000 fueron llevadas a la hoguera. El número de ejecutados fue muy superior en los países protestantes, por lo tanto, mucho más aprecian los historiadores que en los católicos. La Inquisición española vio en las hechiceras o en las brujas más bien embaucadoras y embusteras, como veremos a continuación. Se hace un estudio sobre todo, es un estudio de campo, ya en aquel tiempo. O bien se las consideraba mujeres desequilibradas, enfermizas. En las causas que conservaron, y las conservamos porque se conservaron intactos los archivos de las actas de los juicios de la Inquisición, tenemos mucho material de estudio. En las causas que se conservaron se observa cómo los inquisidores manifiestan, de hecho, su incredulidad y otorgan la causalidad de estos fenómenos a la credulidad popular, a la superstición o a desviaciones en lo que son las devociones cristianas. Como digo, todo esto se ha conservado durante siglos en el archivo de Simancas, todas esas actas de los juicios, que se conservaron escrupulosamente, religiosamente, en los fondos del Consejo de la Inquisición, pero después de Simancas fueron trasladadas al Archivo Histórico Nacional de Madrid en 1914, donde están. Hay un personaje que va a ser importante para entender cómo en España se miró a las brujas de una forma diferente, sobre todo a partir de su aparición. Se trata de Alonso de Salazar y Frías, sacerdote, inquisidor español del Tribunal de la Inquisición Española de Logroño.
que participó en el caso de las brujas de Zugarramurdi en 1610 y en la posterior revisión del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición. Él destacó precisamente por su oposición a dar credibilidad a las teorías sobre la brujería. Su exhaustivo memorial, porque él hizo un estudio posterior, se le envió a hacer un estudio, como digo, de campo, ¿no? Este estudio suyo constituyó la base para que la jurisprudencia inquisitorial española fuera escéptica desde ese momento sobre la realidad de la brujería y que fuera muy reticente a aceptar las denuncias precisamente por temas de brujería. Por este motivo, el Consejo de la Inquisición ordenó a Salazar que visitara las montañas de Navarra con el objeto de ir recabando información, testimonios de los paisanos, testimonios de primera mano, con órdenes de no forzar de ninguna manera las confesiones, de no amenazar a los cuestionados, para que así se supiese de alguna manera el sentir del pueblo. A partir de mayo de 1611 recorrió durante casi 8 meses la zona. Recabó miles de testimonios inconsistentes y muy contradictorios. En un informe al inquisidor general escribió que no había encontrado un solo testimonio sólido de que hubiesen tenido lugar actos de brujería y que las declaraciones de los supuestos testigos por sí solos no debían ser tomadas como prueba suficiente. Esta es la actitud de Salazar y Frías. Concluyó él que no era posible determinar que se hubiera producido acto alguno de brujería, ya que los hechos descritos eran con frecuencia del todo imposibles, como volar por el aire o asistir a aquelarres mientras las supuestas brujas permanecían en otro sitio. En 1614, por lo tanto, la Suprema Inquisición promulgó unas instrucciones o criterios de obligado cumplimiento que seguían fielmente las recomendaciones realmente más escépticas del propio Salazar y que formaron desde ese momento la base de la jurisprudencia posterior en la materia que se aplicó aquí en la Inquisición española durante siglos. Entre ellas se incluyeron métodos para recabar testimonios fiables basados en hechos comprobables, empíricos, y no en meros testimonios de segunda mano. También se desacreditó el muy importante e influyente Malleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, que se llamó, que es un tratado sobre brujería, escrito en el centro de Europa, que tuvo gran extensión en su aplicación. Fue escrito por 2 dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, y publicado en Estrasburgo en el año 1487. Este libro, tras su publicación, fue reeditado docenas y docenas de veces, se difundió por toda Europa y se utilizó mucho. Había sido, por lo tanto, el manual seguido hasta entonces por el Santo Oficio sobre brujería y que se basaba en leyendas y casos sin confirmar muchas veces. De ahí que se rechazase este manual desde ese momento en España. Además se siguieron las recomendaciones de Salazar de mantener en lo posible la discreción sobre estos casos para evitar el contagio y la paranoia sobre la existencia de la brujería, algo que estaba muy presente en el pueblo sencillo. Otro gran personaje, el gran humanista, hebraísta, filósofo, historiador español Pedro de Valencia, en su discurso acerca de los cuentos de brujas y otras cosas tocantes a la magia, se muestra incrédulo de la misma manera, ¿no? Es decir, expuso él, de hecho, tres hipótesis explicativas, de estos fenómenos. Dice que las 2 primeras se llevan la mayoría de los casos y que la tercera, en efecto, pues se puede dar, pero es en la minoría de los casos, como veremos. En la primera, consideraba que las reuniones de brujas, los aquelarres, etcétera, sus celebraciones orgiásticas, eran orgías para satisfacer los más bajos instintos, a veces presididas por un hombre disfrazado de demonio que utilizaba
a esas pobres mujeres supersticiosas y crédulas. Esta era la primera explicación. Segundo, siguiendo a Alonso de Madrigal, obispo de Ávila, el famoso tostado, él consideraba que todo era puro ensueño, producido principalmente por las drogas alucinógenas, y explica los aquelarres como alucinaciones causadas por el ungüento que usaban, o los bebedizos que usaban. Respecto al ungüento, incluso apunta la receta, la mezcla de cicuta, solano, beleño, mandrágora, que producía efectos alucinógenos, en efecto, en esas reuniones, en las brujas y sus acompañantes. Y en la tercera hipótesis admitía, con mucha reserva y prudencia, en algunos casos, ciertamente, la acción del demonio, que sería la causante de esos sueños y de esos raptos. Pues bien, en un tercer caso, que debería probarse, sería posiblemente, en efecto, una verdadera adoración del demonio, ¿no? Una verdadera acción del demonio en esas digamos, celebraciones, de esas celebraciones satánicas propias de las brujas. ¿Qué tuvo de diferente la Inquisición española en comparación con otros países? ¿Utilizaba acaso métodos más crueles? El historiador e hispanista francés Marcel Bataillon, autor de una gran obra, Erasmo y España, en 2 tomos, dice: la diferencia respecto de otros países es que los reyes católicos institucionalizaron esa represión a través del Santo Oficio, que causó menos derramamiento de sangre, afirma Bataillon, y dejó registrada la información detallada de cada ejecución. Es decir, que afirma que la Inquisición española no se puede distinguir precisamente por su crueldad, sino en todo caso por su capacidad de guardar documentos y almacenarlos, ¿no? Su aparato burocrático, policial, judicial, muy eficaz. La propaganda inglesa, francesa y holandesa se encargó de exagerar algo que las inquisiciones protestantes realizaban todavía de forma más violenta y muchísimo más eficaz en menos tiempo. Vamos a ver un poco la época, digamos, fuerte del Santo Oficio, ¿no? La época en que se produjeron más condenas en España, no solo por los temas de brujería, sino por otras causas. El Santo Oficio fue creado en 1478 para combatir sobre todo los focos judaizantes que se habían localizado en el arzobispado de Sevilla, ¿no? Conversos que seguían siendo judíos a escondidas. En contraste con la Inquisición medieval, presente en todos los países de Europa, la Santa Inquisición fue estructurada desde el principio como un tribunal subordinado directamente a la corona, que pretendía salvaguardar sobre todo la unidad de España y ante todo la unidad religiosa. Originalmente, por eso la Inquisición se dedicó a los esfuerzos contra los judaizantes o contra la herejía protestante que empezaba a introducirse sibilinamente en España. Tomás de Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución, sobre todo de los judeoconversos, entre 1480 y 1530. Es el tiempo en el que más personas fueron condenadas a muerte por el tribunal. De forma exagerada, se ha dicho que fueron ejecutadas 10.000 personas durante este periodo. Este dato lo da Juan Antonio Llorente, en el siglo XIX. Juan Antonio Llorente fue un antiguo oficial de la Inquisición, sacerdote que abandonó el sacerdocio por sus ideas liberales, que huyó a Inglaterra y estuvo al servicio de Inglaterra como propagandista antiespañol, ¿no? Y amigo, pues, de las ideas masónicas liberales. Bueno, pues este personaje es el que se dedicó a denigrar a España a posteriori en sus escritos. Él habla de 10.000 personas ejecutadas, aunque los estudios modernos, a cargo del hispanista Henry Kamen, rebajan la cifra quizá a 2.000 personas en esos años más fuertes y cargan contra la estimación de Llorente. Además, nos estamos refiriendo a causas penales de diferente índole, no evidentemente a la brujería, que ya hemos visto que en 4 siglos fueron muy pocos casos, unos 59. Esta actuación inquisitorial en estos momentos actuó como cordón sanitario, que es lo que se pretendía. ¿De qué? De las ideas heréticas y judaizantes,
porque se quería luchar por la unidad de España para evitar las divisiones religiosas que habían causado y iban a causar tantas guerras de religión en Europa con una mortandad terrible. ¿Por qué? Porque en España, gracias a esta actuación decidida de los reyes católicos, no se creó esa división y por lo tanto no hubo esas guerras de religión, esos conflictos religiosos que asolaron a toda Europa en los siglos XVI y XVII. Hay que acercarse al hecho histórico de la Inquisición, por lo tanto, con una mentalidad que no es la de hoy, sino teniendo en cuenta que se trataba de un tiempo en el que la violencia era considerada legítima. ¿Para qué? Para salvaguardar el bien social, la unidad, el orden, y que sin unidad religiosa era difícil mantener una unidad política. De ahí que se persiguiera a aquellos judíos que falsamente estaban convertidos al cristianismo y que creaban insidias desde dentro, ¿no? O a los protestantes que hubiesen creado, evidentemente, un grupo de presión que posiblemente hubiese llevado a desórdenes sociales como fue en Europa. Según los estudios de Jaime Contreras y Gustav Henningsen, entre 1540 y 1700 el Santo Oficio investigó 49.000 casos. Joseph Pérez, francés, historiador, eleva el número, pero cuando habla de los 4 siglos que duró la Inquisición en España, y eleva el número total a 125.000 procesos, de los cuales el 27% fue procesado por blasfemias y palabras malsonantes, el 24% por maometismo, el 10% por falsos conversos, el 8% por luteranismo y el 8% por brujería y distintas supersticiones. Y el resto por otros asuntos como la sodomía, la bigamia, la solicitación de los sacerdotes en confesión, etc. Cabe recordar que la mayor parte de estos pecados eran igualmente sancionados como delitos en el resto de Europa a través de los tribunales ordinarios. Entre los reos finalmente condenados, los castigos podían ir desde una multa económica a servir en galeras como remeros durante un tiempo, o bien penas de prisión, o en los casos graves, la pena de muerte. En lo que se refiere al periodo 1540-1700, que estudia Henningsen, las condenas a muerte se dictaron en un 3,5% de los casos, en un 3,5% de los juicios, pero solo el 1,8% de los condenados se les aplicó efectivamente la pena de muerte. Los otros fueron quemados en efigie. En efigie quiere decir en eso, una efigie, un muñeco, es decir, en representación del reo que no estaba presente, que había huido, que no se le había podido detener. El hispanista Henry Kamen, que ha dedicado varias obras a desmitificar las ideas extendidas sobre el Santo Oficio, ha demostrado con datos que al comparar las estadísticas sobre condenas a muerte de los tribunales civiles e inquisitoriales entre los siglos XV y XVIII en Europa, en los diferentes países de Europa, por cada 100 penas de muerte dictadas por los tribunales ordinarios, la Inquisición española emitió una. Por cada 100 penas de muerte dictadas por los tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una. Lejos de lo que se pueda suponer, la Inquisición ofrecía unas garantías procesales más amplias que los tribunales ordinarios y de hecho ajusticiaba mucho menos. Para empezar, la Inquisición recurría a la tortura en escasas ocasiones y siempre bajo supervisión de un inquisidor que tenía orden de evitar daños permanentes y a menudo también con la asesoría de un médico. Todo eso en contraste con las salvajes torturas aplicadas por la autoridad civil. El desarrollo de la tortura además era registrado escrupulosamente por los secretarios, incluyendo los quejidos, las exclamaciones que proferían los reos. Además, el Santo Oficio tenía un manual de procedimiento que prohibía muchas formas de tortura usadas en otros sitios de Europa por los tribunales ordinarios. Las confesiones obtenidas durante el tormento no eran válidas por sí mismas y debían ser ratificadas después, en las 24 horas siguientes. Por lo tanto, bien podemos decir que la Inquisición española fue
la más condescendiente de todas las inquisiciones europeas. Y esto no lo afirma yo, lo afirma el profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco García del Junco, especialista en la Edad Media y arqueólogo. Dice: hubo tribunales religiosos que actuaron con gran dureza en todos los países europeos, calvinistas, luteranos, también católicos, pero se tiene la idea de que solo funcionaron en España, señala el historiador, quien ha recordado a mí además que si en España la Inquisición se fundó en 1478, en Francia existía 3 siglos antes, desde 1184. El profesor García del Junco ha indicado casos conocidos, documentados, de brujas derivadas a los tribunales civiles, porque la Inquisición española las consideraba no tanto brujas, sino mujeres dignas de lástima, enfermas, que afirmaban que tenían coyunda con el diablo y volaban en escobas, es decir, locas, no brujas, mientras que el resto de Europa no escapaban de la hoguera estas mujeres que afirmaban esto. Historiadores como Heinrich Charles Lea sostenían que las cárceles españolas de la Inquisición fueron las menos duras de Europa, entre los siglos XV y XVII. Esto lo escribe Lea, que es un especialista en el tema. Escribió, entre otras obras, una historia de la Inquisición de la Edad Media, en 3 volúmenes, muy documentada, y una historia de la Inquisición de España en 4 volúmenes, publicada en Nueva York a principios del siglo XX. La Fundación Universitaria Española realizó en 1983 la traducción española, actualizando las referencias y el aparato crítico. Es un material interesantísimo. En los archivos de la Inquisición, según este mismo historiador, constan casos de delincuentes comunes que, para librarse de los castigos civiles, que eran mucho más duros, blasfemaban para ser llevados a las cárceles de la Inquisición y ser tratados con más clemencia. Por lo tanto, está claro que hemos de hablar de la leyenda negra española. En el año 1914, Julián Juderías publicó por entregas esta obra, La leyenda negra, un ensayo en el que denunciaba la propaganda extranjera que se había difundido contra España desde el siglo XVI. Fue, en verdad, el primero en reunir todo este material, analizar todos los tópicos antiespañoles que habían surgido sobre todo durante el reinado de Felipe II y al calor de la batalla de la Reforma protestante. La leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, dice Juderías, seguía pesando como una losa de plomo sobre los españoles. Otro hispanista, Harm den Boer, hispanista y bibliógrafo holandés, profesor de la Universidad de Basilea, ofreció las claves de este arma potentísima. Ese arma era la difamación. Los enemigos del imperio atacaron a los españoles en 3 frentes, dice den Boer. Primero, la tiranía del rey, Felipe II sobre todo, los horrores de la Inquisición, que son como la antítesis de la tolerancia y del progreso protestante, nos venden a España como intolerante y al protestantismo como la panacea de la libertad, que fácil sería desmontar esto, y tercero, las atrocidades cometidas en América. Estos son los 3 frentes de la difamación de la leyenda negra. La imprenta iba a jugar un papel fundamental. Los holandeses descubrieron, dice den Boer, el valor del panfleto en tiempos de guerra, el panfleto. Esto lo afirmó den Boer en una intervención en el ciclo Biografías e Historia, coordinado por Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de Historia, hace unos años, organizado por la Fundación Banco de Santander. Interesante las afirmaciones valientes de den Boer. Otro de los grandes propagandistas anti-españoles y anticatólicos fue Theodore de Bry, una especie de pseudo-historiador gráfico, podríamos decir, del descubrimiento de América, uno de los fabricantes iniciales más prolíficos de la leyenda negra en sus grabados. Las imágenes de sus libros fueron editadas en diferentes entregas entre 1590 y 1634, muchas de ellas coloreadas. Se publicaron inicialmente en latín, en alemán, pero su éxito
obligó a sucesivas traducciones a otras lenguas. En palabras de Carlos Fuente, pintó a España como brutal, sanguinaria, sádica, empeñada en torturar y asesinar a sus súbditos coloniales, en tácito contraste sin duda con la pureza inmaculada de los colonialistas franceses, ingleses y holandeses. Son palabras de Carlos Fuentes. Otro personaje importante en esta leyenda negra, Guillermo de Orange, en 1581 publicó su famosa Apología, un documento que justificaba la rebelión de Flandes y presentaba al rey Felipe II como un monstruo frío, calculador. Decía que España era indigna de figurar entre las naciones civilizadas, afirma Demboer. Para el hispanista Joseph Pérez, francés, esta obra, la Apología de Guillermo de Orange, es el primer ejemplo de guerra psicológica de la historia moderna. El duque de Alba, enviado por el rey para restaurar la autoridad real, fue el blanco principal de la propaganda holandesa, hasta el punto de ser presentado incluso como devorador de niños, nada menos. Por lo tanto, esta apología era una amalgama de ataques hacia Felipe II, acusado incluso de asesinar a su hijo, de asesinar a su mujer Isabel de Valois, ataques contra el rey y contra los españoles, considerados bárbaros, sádicos, contagiados, dice Guillermo de Orange, de la raza de moros y judíos. Este Orange denunciaba la intolerancia y el fanatismo hispánico, así como decía la matanza de 20 millones de indios en América, nada menos que 20 millones de indios. Estas cifras locas nacen al calor de lo que fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias escrita por Bartolomé de las Casas en 1552, ¿no? Una propaganda antiespañola terrible sin ningún fundamento histórico que aporta pocos datos concretos, ¿no? Y exageraciones terribles. Aparte de que Las Casas parece ser que era un hombre que es señalado nada menos por Ramón Menéndez Pidal, gran historiador español, como de mente anómala que los psicólogos habrían de estudiar. Pues bien, hoy en día la crítica contra Bartolomé de las Casas va apareciendo más decididamente cuando se había convertido en un instrumento arrojadizo contra el Imperio español. En su tristemente famosa brevísima relación, inventa el genocidio indígena. Primero habla de 12 millones de muertos, después de 15, y acaba diciendo que fueron 24 millones de muertos, ¿no? Pues bien, aún conformándonos con los 15 millones que dice Le Villiers, un estudioso, los españoles deberían haber matado 375.000 indios cada año, hasta completar la cantidad que se afirma, es decir, unos 1.000 indios diarios serían asesinados sin descansar ni un solo día de todos esos años que los españoles estuvieron en América, ¿no? La cifra, evidentemente, es una locura, ¿no? Pero una afirmación gratuita de Las Casas. Es parte de la falsificación de imágenes sobre España. Y también, como decíamos, sobre el Santo Oficio, que fue, en definitiva, esta falsificación uno de los grandes éxitos de los impulsores de la leyenda negra. Sobre la persistencia de esta imagen negativa para España al cabo de los siglos, Del Junco ha señalado que Holanda, Inglaterra y Francia hicieron un hábil uso de la imprenta contra España, que no supo defenderse ciertamente, emitiendo grabados inventados en los que se mostraba a sacerdotes torturadores que han circulado con éxito desde el siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, como una parte de la leyenda negra alentada contra España, cuando era la primera potencia mundial desde el siglo XVI.